Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. El programa Nado por mi corazón cumplió una misión más a través de Patricia Guerra, su directora, que precisamente a fuerza de brazadas ha conseguido otra vez donativos, mucho dinero para los niños de México. Como parte de la iniciativa Nado de Corazón, que tiene como meta la implementación del programa SI para promover hábitos cardiosaludables en niños de 3 a 4 años en las guarderías del IMSS, Patricia Guerra, atleta mexicana y directora general de la Fundación IMSS, realizó un recorrido de 20 kilómetros en aguas abiertas desde Playa Palancar hasta la paradisíaca playa de Mayacoba en la Ribera Maya, donde su trayecto fue constante y contundente a lo largo de este cruce, avalado por su amplia trayectoria deportiva en nado en aguas abiertas a lo largo de los años, anteriormente realizados por causas como el cáncer de mama. Durante el trayecto, Patricia Guerra realizó un aproximado de 35,000 brazadas y los recursos captados a través de la venta de las brazadas de la travesía serán destinados para dotar a las guarderías del IMSS con el material pedagógico del programa SI, dándoles la experiencia de una dieta saludable, actividad física, prevención de adicciones y manejo de emociones. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y se llevó a cabo el Nacional de Fútbol Femenil para menores, menores nacidas del 92. Este se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, allá por los rumbos de Toluca, y el representativo de la Ciudad de México quedó campeón. La selección de la Ciudad de México se coronó en el primer Campeonato Nacional Femenil 2002 y menores, luego de derrotar en la tanda de penales por 7-6 a su similar de Guanajuato, tras empatar a un tanto en el tiempo regular. Las anotaciones del encuentro fueron obra de Alejandra Delgado al minuto 48 por Guanajuato, mientras que por la Ciudad de México anotó Scarlett Andonaegui al minuto 33. Cabe destacar que la capitalina Andonaegui también fue nombrada como la mejor jugadora de todo el torneo. El torneo nacional femenil fue creado con la intención de seguir apoyando el desarrollo del fútbol femenil en nuestro país, además de detectar talentos que pudieran ser considerados por los equipos de la Liga MX. El tercer lugar del certamen fue para la selección de Jalisco, que derrotó al representativo del Estado de México. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y vamos a ver los resultados de la jornada 15 de la Liga MX, que nos entregó muy buenos partidos y un nuevo superlíder. Monarcas Morelia cae en casa 2-0 frente a los Tigres. El Guadalajara prácticamente queda eliminado con su empate a 2 frente al Puebla. América ya soltó el superliderato al empatar en casa frente al Toluca, y este pasó a manos otra vez del Cruz Azul, que se metió a CU para ganar a los Pumas 2-1. Vaya liguilla que se viene con Cruz Azul, América y Pumas dentro. Punto final de la jornada, el aburrido empate sin goles entre Atlas y León. Y ayer se llevó a cabo la edición número 48 de la tradicional maratón de Nueva York, la más popular, la más importante de todo el mundo, y con la cual se le puso punto final precisamente a la temporada de Majors de los maratones alrededor del mundo. Otra vez, la legión africana fue la que dominó. La keniana Mary Keitany ganó su cuarto título en la maratón de Nueva York. La veterana de 36 años, quien terminó segunda después de la estadounidense Sheilani Flanagan en la prueba de la Gran Manzana el año pasado, reclamó la corona en esta ocasión con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 48 segundos. Solo la noruega Grete Waitz, 9 veces campeona desde 1978 hasta 1988, ha ganado más títulos femeninos en Nueva York que Keitany, quien también ha ganado 3 veces el Maratón de Londres. En la rama varonil, el etíope Lelisa Desisa fue el ganador de la competencia, imponiéndose en una final dramática a su compañero Shura Kitata. Desisa, ganador en Boston en 2 ocasiones y podio en Nueva York en 2014, 2015 y 2017, se impuso finalmente con un gran tiempo, 2 horas, 5 segundos, 59 centésimas, la segunda mejor marca de la historia en la Gran Manzana, con su compatriota Kitata a solo 2 segundos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Resultados de la semana número 9 de la NFL, lo estamos viendo en pantalla.
Aquí están precisamente los Santos 45-35 a los Rams, los Patriotas 31-17 a Green Bay, los Halcones Marinos cayeron 25-17 frente a San Diego, los Delfines 13-6 le ganan a los Jets. Ahí está toda la semana número 9 de la NFL que concluye precisamente el día de hoy con este partido que vamos a ver en pantalla entre los Vaqueros de Dallas y los Titanes de Tennessee. El partido, el Monday Night, hoy a las 7:15 de la noche, los Vaqueros frente a los Titanes, semana número 9 de la NFL. Y bueno, ya para terminar, les voy a mostrar este video a propósito del Halloween. Pues hubo unos que se disfrazaron y aprovecharon para irse a jugar básquetbol. Ahí están esas botargas que propuestas del Halloween, pues parece que no les estorban los disfraces, ¿no? No, como si nada. Claro, aquí la condición. Sobre todo este muchachón, el más bajito de todos, es el más hábil, y Donald Trump, que sí lo agarraron ahí nada más para ver. De estorbo. De estorbo, ¿no? Ahí están estas botargas basquetbolistas. Y nada más para cerrar la sección, muere una página dorada del fútbol mexicano. Crecimos escuchando su voz en el Estadio Azteca. Don Melquiades Sánchez Orozco falleció anoche a los 90 años de edad. De veras, una noticia muy muy triste para todos los que crecimos en el Estadio Azteca. Yo no puedo separar de mi cabeza desde que tengo su razón y que yo crecí en el estadio, la voz, ¿no? Y también el Canal 5, ¿no? El servicio a la comunidad. Descanse en paz, don Melquiades Sánchez Orozco. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias.